La lógica del DMAIC, ¿sí? Es entender el problema, reunir información confiable, causa raíz, arreglar la causa raíz y mantener la mejora. Si se fijan, esta es la clave del DMAIC. Esto sería la D de definir, M de medir, A de analizar, y esta es la única en inglés, improvement, y luego C de controlar. ¿Cuáles son las preguntas claves que nos deberíamos hacer para entender el problema y definir un problema de forma adecuada? Entonces, vamos a ver, ¿me ayudas por favor, Javier? ¿Entender el problema? Sí, claro. Entender el problema. Hacer preguntas. Definir el problema. Acotar el problema. ¿Quiénes participan? ¿Cuál es la meta? Ver la severidad y el alcance del problema. Bueno, entonces fíjense bien, tenemos un problema, el problema en el proceso. El problema en el proceso lo más seguro es que nos esté llevando un problema en la salida, o sea, en el producto terminado o en el servicio que vamos a entregar. Entonces hay que entender el problema. Y entender el problema también va muy asociado con la voz del cliente, el famoso VOC, Voice of Client, la voz del cliente. Entonces, cuando hay un problema, pues hay que hacernos preguntas en función de cuál es el problema. Cuando hablamos de definir el problema, es hacer el problema en función de una variable, en base a la voz del cliente y una Y. Una Y con la voz del cliente, cómo el cliente está viendo el problema. Oye, yo soy fabricante de aires acondicionados y veo que el problema es que no está enfriando el aire. Pues eso sería un aire acondicionado para enfriar el ambiente. Entonces no está enfriando. Hay que hacer la pregunta es cómo el cliente está viendo el problema. Voz del cliente. ¿Sí? ¿El problema es ruido? No. ¿El problema es de potencia? Sí. ¿El problema es enfriamiento? Sí. Entonces, el problema es que no está enfriando, no es el problema del ruido. El problema es en los aires acondicionados, ¿de qué gama? ¿De qué potencia? No, pues que el de media tonelada. Los de 1 tonelada no estamos reportando problemas en campo. Acotar el problema es el alcance. Sí, ¿me escuchó? Me está marcando que tengo conexión inestable, pero ¿sí me escuchó? Sí, que ahorita se está escuchando un poquito cortado, pero ya escucha bien. Ya se escucha bien, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces eso es acotar el problema. Cuando hablamos de acotar el problema es no nada más cuál es el alcance del problema. Oye, yo soy fabricante de línea blanca. Ahorita alguien comentó que trabaja en Whirlpool. Entonces, déjenme ver mis notas. Es para no... Ay, se me perdió. No, no es Daniela. Ah, es Salma, ¿verdad? Salma. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es en línea blanca. ¿Pero qué es línea blanca? ¿Es refrigeradores? ¿Es estufas? ¿Es lavadoras? ¿Horas? ¿Son microondas? Eso se llama acotar el problema. ¿Cuál es el alcance? ¿Dónde se están presentando las quejas? Después hay que definir un equipo multidisciplinado, ¿verdad? Multifuncional en la cuestión de que me van a ayudar a empezar a hacer el DMAIC. ¿Cuál es la meta? Pues probablemente la meta tiene que ir en función de la voz del cliente, que ya no haya esos problemas, pero entonces, ¿cuánto vamos a reducir las cosas del cliente? ¿Cuánto vamos a reducir los costos de garantía? ¿Cuánto vamos a reducir el tiempo de entrega? ¿Cuánto vamos a incrementar la eficacia o la productividad?
Esas son las metas del proyecto. Y obviamente ver la severidad y el alcance del problema en función de la voz del cliente y lo que está pasando en el campo. Pero no nada más lo que está pasando en el campo con el cliente, también lo que internamente estamos viendo de problema. O sea, ver estadísticos como el scrap, el retrabajo, el reproceso, el viene la primera vez, el on-time delivery, ver KPIs o indicadores del lead time, cycle time, ver indicadores del OEE, el Overall Equipment Efficiency, ¿verdad? Que sería la tiempo de utilización, que sería calidad, viene la primera vez, y sería rate, que sería el performance o la velocidad, tasa de producción. O sea, hay muchos indicadores para empezar a ver el alcance del problema, ya sea interno o externo. Obviamente, cuando ya es un externo, eso es malo, porque ya estás impactando al cliente. Pero bueno, pues ese sería el concepto de definir el problema. ¿Sí? Ahora vámonos a reunir la información confiable, se llama medir. La M de measure. Acuérdense que estamos desglosando el DMAIC. Salma, cuando hablamos de reunir información confiable, ¿me puedes dar los pasos? Sí, Inge. Reunir información confiable. Sacar y validar la información. ¿Qué herramientas usar? ¿Quién reúne la información? ¿Cómo afecta la información a la meta del proyecto? Conocer las causas potenciales y validarlas. Bueno, muy bien. Entonces empezamos a medir la situación actual. Cuando empezamos a medir la situación actual es reunir información confiable, o sea, datos. La famosa data. Sacar y validar información de lo que te está diciendo el cliente, lo que están viendo tu proceso dentro de planta y fuera de ella, o sea, calidad con cliente. ¿Qué herramientas voy a usar para validar información? Bueno, vamos a usar herramientas probablemente como los Paretos. Vamos a usar herramientas como la estadística descriptiva para empezar a analizar la información, por lo menos de lo que está actualmente, o información histórica. Aquí, cuando hablamos de información histórica, es la información que ya tenemos en el pasado de nuestras variables, de nuestras quejas con el cliente, de nuestros costos de la pobre calidad o las garantías que hemos pagado. ¿Quién reúne la información? Pues normalmente el líder del proyecto, el Green Belt. ¿Cómo afecta la información a la meta del proyecto? Hay que ver si la información es confiable. Entonces, a lo mejor hay que validarla mediante el sistema de medición, el MSA. Y vamos a tratar de conocer las causas potenciales, todavía no vitales, de lo que pudiera estar ocasionando el problema con el cliente o el problema interno, porque acuérdense que también tenemos clientes internos, no nada más clientes externos. Y esa sería una parte de la etapa de medición. Fíjense bien cómo en la etapa de definición apenas estoy reuniendo la información o los datos que ya existen en cuanto a los datos históricos. ¿Sí? Para empezar a analizar dicha información. Si yo en entender el problema, sabemos que el problema es en la línea de lavadoras, pues no requiere información de refrigeradores ni de estufas. Entonces, tengo que segregar la información y estratificarla para el producto donde estoy yo viendo el problema. Si yo soy fabricante de automóviles, veo que el problema es en el sistema eléctrico, ¿verdad? Pues tengo que sacar información del sistema eléctrico, el alternador, la batería, los controles. Entonces no me tengo que empezar a ver problemas del sistema de freno, el sistema o la transmisión. Digo, maneja electrónica, pero bueno, me voy al sistema donde estoy viendo el problema.
Primero tengo que entender el problema y ver el alcance para luego empezar a recolectar información. Si ahora nos pasamos a identificar la causa raíz, ya entraríamos en la fase de análisis. ¿Me ayudas? ¿Quién no me ha ayudado a leer? Vamos a Carlos. Carlos González, ¿me ayudas, por favor? Sí, claro. Identificar la causa raíz. ¿Cómo sabes que si es la causa raíz del problema? No confundir un síntoma, efecto con la causa raíz. ¿Qué información usaste para validar la causa raíz? Y validar estadísticamente cuál es la causa raíz. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo saber qué es la causa raíz del problema? Entonces, acuérdense, la causa raíz son las variables vitales que están haciendo que el problema le llegue al cliente o me está ocasionando muchos problemas internos, calidad interna. Entonces, ¿cuáles son las variables vitales? La causa raíz. No confundir un síntoma, un efecto con la causa raíz. Esto quiere decir que no confundir yo la Y con la X. La Y es la variable dependiente, la X es la variable independiente. Entonces, no confundir un síntoma, un efecto con la causa raíz. ¿Cómo podríamos decir esto en términos coloquiales? Vamos a suponer que yo tengo un problema de salud donde todas las tardes, como eso de las 4, 4:30, me duele la cabeza. Entonces, el síntoma es el dolor de cabeza. Si yo no me tomo un analgésico, ya sea una aspirina, paracetamol, no se me quita el dolor de la cabeza. Entonces, yo tengo un síntoma como el dolor de cabeza. Y no puedo asociar la causa raíz con la solución y decir, ¿verdad? Decir, la causa raíz es tomar el analgésico y con eso se me quita el dolor de cabeza. Y sí, sí se me quita. Y si no te lo tomas, ahí te encargo, ¿verdad? Hasta migraña te puede dar. Pero fíjense bien, ahí la causa raíz no es tomar el analgésico. Más bien la causa raíz es qué es lo que te está provocando el dolor de cabeza por las tardes. Pues tienes que ir al doctor para, en base a ese síntoma, tratar de encontrar la causa raíz. Y la causa raíz pueden ser muchas, pero el chiste es encontrarla con datos, con información. Entonces, a lo mejor la causa raíz es que por ahí tú tienes un problema con tus lentes, las dioptrías. Ya crecieron las dioptrías, entonces estás usando lentes que ya no te sirven y eso te está causando el dolor de cabeza por las tardes. Esa puede ser una causa raíz, pero el chiste es que sea la causa raíz. O a lo mejor tú tienes un problema, no sé, tienes ahí una muela, algo dental que te está provocando un dolor de cabeza, no precisamente una molestia, ¿sí? Bucal, sino en la cabeza. Eso también es un problema de causa raíz. O algo ya más serio, algo neuronal, y eso también te provoca el dolor de cabeza. Entonces, en Six Sigma, nosotros tenemos que encontrar la causa raíz. Entonces, ¿qué es la causa raíz? ¿Cuáles son las variables vitales que están haciendo que mi salida sea mala? O sea, que tenga mucha falla, mucho defecto, mucha queja del cliente, mucho retrabajo, mucho reproceso, muchos costos de la pobre calidad. Problemas de entrega, problemas de costo operativo, es mi salida. Luego, ¿qué información usaste para validar la causa raíz en la etapa de análisis? Entonces, ¿qué información usé? Información gráfica, información estadística. ¿Qué otro tipo de información usé? Causa raíz, pruebas de hipótesis, estadística inferencial. Usaste la prueba T2 vías, usaste la ANOVA,
Usaste la regresión lineal simple, usaste la regresión múltiple, usaste el GLM, modelo general lineal, todas las herramientas que vamos a ver para identificar la causa raíz. ¿Esto qué quiere decir? Que para yo encontrar la causa raíz, no basta con un Ishikawa o un 5 porqués. No, tengo que encontrar con números, con estadística inferencial, con gráficas, cuál es en realidad la causa, la raíz. Entonces, la causa raíz fue que tienes que cambiar tus lentes. A partir de que cambias los lentes, ya no te va a doler la cabeza. O sea, en pocas palabras, ya te vas a olvidar de tomarte el analgésico, porque ya solucionaste la causa raíz. Aquí pasa con lo mismo. Cuando identificas las variables vitales, luego las controlas, esto se arregla. O sea, la salida. Entonces va a llegar un momento en donde tu salida es tan confiable porque tus entradas son confiables. No requieres inspeccionar la Y. ¿Por qué? Porque tu capacidad del proceso es tan alta que no requieres inspeccionar la salida. Más bien las entradas, controlarlas. Y claro, validar estadísticamente cuál es la causa raíz. Ya lo había comentado. Con una ANOVA, con una regresión, con una prueba T2 vías, con una gráfica de caja, con una gráfica de time series, con un histograma de frecuencias, con un matrix plot, etcétera. Validar estadísticamente cuál es la causa raíz. La etapa de análisis. Luego, arreglar la causa raíz. Esta sería el improve, que viene siendo mejorar. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Rosario, ¿me ayudas a arreglar la causa raíz? Arreglar la causa raíz. ¿Qué Ujú. mejoras se harán para corregir el problema? ¿Cómo validaste la solución del problema? ¿Quién del equipo hace? ¿Quién del equipo hace qué? ¿Cómo validar las acciones? Saber cuáles mejoras van a corregir el problema y qué tanto se va a corregir. Bueno, entonces cuando implementamos la mejora es porque ya sabemos más o menos cuál es la causa raíz en la etapa de análisis. Entonces, básicamente, improve es arreglar la causa raíz, es implementar la solución que tú identificaste en la etapa de análisis. O sea, ¿qué mejoras se harán para corregir el problema? El problema es la Y, pero las mejoras tienen que ir sobre las X. ¿Cómo validaste la solución de problemas? O sea, ¿cómo viste que implementaste la mejora? Aquí hay un estudio que se llama el before after, el antes y después. Entonces, básicamente, ¿cómo validaste esta mejora? Con una prueba de hipótesis. ¿Cómo validas estas acciones? Bueno, entonces vas a hacer un estudio de capacidad de proceso, que es la Y, el famoso Z de la Y, CPK, PPK, contra las X que tú implementaste en la mejora. Todo esto se va a ver a detalle. Y saber cuáles mejoras van a corregir el problema y qué tanto se va a corregir. Porque muchas veces cuando implementas una mejora no siempre arreglas la mejora a cero de defecto. Pero supongamos que tú traes un scrap o un retrabajo del 6%, tú implementas mejoras que te ayudan a bajar del 6 al 2%. O sea, ¿qué tanto se va a corregir? Y si ya estás en el 2%, ¿cómo lo puedes llevar a cero? Habría que ver si se puede llevar a cero, implementando otra mejora. Pero hay que hacer el análisis costo-beneficio. A lo mejor ya con el 2% de scrap o retrabajo para ti es más que suficiente para ser rentable en el negocio y cumplir con los requerimientos mínimos que te pide el cliente. Claro, lo ideal es llevarlo a cero,
el scrap, el retrabajo, los costos de la pobre calidad. Pero hay ocasiones donde, de acuerdo a la tecnología que estamos usando en los procesos, no se puede llevar a cero. Hay que checar. Por último, pero no menos importante, es la etapa de control, que es mantener la mejora a través del tiempo. Bueno, vamos a ver cómo se mantiene esto. ¿Me ayudas, por favor, Raúl? Sí, contener la mejora, ¿verdad? Ujú. Tener la mejora. ¿Cómo mantener la mejora? ¿Se alcanzó la meta del proyecto? ¿Qué controles hay que implementar? ¿No hay recurrencia en el problema? ¿Se eliminó la causa raíz? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo mantienes la mejora a través del tiempo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo haces que tu Y, que ya arreglaste, sea sustentable en el tiempo? Y que no sea un arreglo parcial o un mejoral, sino en realidad arreglaste de causa raíz. Entonces, ¿cómo logro que la Y sea sustentable en el tiempo? La mejora. Hagan de cuenta que esto es como cuando bajas de peso. Dices tú, ay, mira, necesito ponerme a dieta porque necesito bajar 5 kilos. Y baja los 5 kilos. Pero resulta que después de un mes ya rebotaste y ya recuperaste los 5 kilos. Y luego en el segundo mes no solo recuperaste los 5 kilos, sino ya aumentaste 2. Entonces, obviamente la mejora no fue sustentable en el tiempo, la perdiste. Pues probablemente lo que hiciste no fue de causa raíz, te ayudó en un momento, pero ya después regresó el problema. Hay que ver si alcanzas la meta del proyecto. Normalmente los proyectos de 6 Sigma se validan financieramente a un año. ¿Eso qué significa? Que tú en un año debes de reportar el beneficio de haber hecho ese proyecto, pero a un año. Entonces vamos a suponer que tú dices, voy a ahorrar, no sé, $50,000 en el año con este proyecto de 6 Sigma. Obviamente los $50,000 son en un año, no son en un día, en un mes. Entonces, la única manera de obtener los $50,000 de ahorro total a un año es que tú mantengas la mejora en un año. Entonces, ¿qué pasa si tú los primeros 3 meses la mejora va bien, es sustentable en el tiempo? Pero a partir del cuarto, quinto, sexto mes empiezas a perder la mejora. Ya la Y no es sustentable. Entonces, en lugar de entregar 50,000, tú vas a venir entregando $25,000 de ahorro, cuando en el proyecto se esperaban 50,000. ¿Por qué? Porque tu etapa de control fue débil y no pudiste sustentar la mejora en el año. Falló la etapa de control. Pues por eso, ¿qué controles hay que implementar? O sea, las X. Acuérdense que las X son las variables de entrada, las variables de proceso. Ustedes deben de controlar las X para sustentar la mejora en la salida, o sea, en la Y. Deben controlar las X para que no haya recurrencia en el problema. Y obviamente, si ustedes controlan las X adecuadas, la mejora va a ser sustentable en el tiempo. ¿Cómo se vería una mejora sustentable en el tiempo? Vamos a suponer que aquí tengo en el eje X al tiempo. Entonces, ustedes tienen un problema en una variable donde vamos a suponer que grafico la eficiencia o la productividad. Entonces, al principio tu eficiencia es mala y tiene mucha variación. Implementas un proyecto de 6 Sigma y a partir de que implementas las mejoras y las corroboras, tu eficiencia crece.
Pero aparte de crecer, debe ser estable en el tiempo. Vean el gap de incremento. Aquí a lo mejor tenías una eficiencia del 58%. Acá en promedio tienes una eficiencia a lo mejor del 90%. Pero vean la variación. La variación es pequeña, o sea, es estable. Entonces, lo que no queremos es que esta eficiencia en el tiempo se pierda y vuelvas a recuperar el problema. O sea, vuelvas a ser ineficiente. Entonces, en la etapa de control, tú ves que no haya recurrencia en la salida, o sea, en la Y. Esto que estoy graficando es la Y. Pero para poder obtener esta Y, requieres controlar las X. Es algo que a veces en muchas empresas se equivocan. Tratan de controlar la salida, que es la Y. Cuando en realidad la Y no se controla, la Y se monitorea. Lo que se controla son las X. Pues para eso te sirve la fase de control. Que no haya recurrencia, que sustentes la mejora en el tiempo y en realidad veas que sí eliminaste la causa raíz. Que desde acá se supone que ya la identificaste en análisis y mejora. Eliminar la causa raíz, pues quiere decir que sí identificaste bien la causa raíz desde la etapa de análisis, aunque en teoría lo debiste haber corroborado en la fase de mejora, ¿eh? Entonces, esto ya nada más es confirmar que la Y va a ser sustentable en el tiempo. No deberías de probar en la fase de control que se eliminó la causa raíz. Aunque bueno, va por el lado de que arreglaste la causa raíz, no tanto que la identificaste.